La SUBE no tiene respiro. Transporte, nuevos aumentos en agosto. El subte se irá a 1032 y el mínimo de colectivo a 509. Mateo Lascano. Bueno, así es, tenemos el aumento previsto obviamente para agosto, el viernes próximo comienza el nuevo mes y como vienen pasando en los últimos meses, se toma en cuenta la inflación de 2 meses hacia atrás más un 2%. El 1,6% que marcó la inflación de junio más un 2%, llegamos a un 3,6%. Ese es el aumento para el transporte, siempre hablando de, obviamente de la zona del AMBA. Y el transporte que depende de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, no el que es interjurisdiccional, que se modifica siempre a mitad de mes. Entonces, el subte, como decía la placa, queda en 1.032 pesos el pasaje. Se rompe la barrera simbólica de las 4 cifras, digamos, pasando a totalizar más de 1.000 pesos cada pasaje, en este caso 1.032, más allá de que hay muchas promociones con distintos medios de pago, billeteras virtuales, pero bueno, el precio del pasaje real es este. Y en cuanto a los colectivos, el mínimo queda en 509 pesos, pero como siempre digo, las distintas secciones que son las más usadas, porque el mínimo es un trayecto de 10, 12 cuadras, pero estamos hablando en la segunda sección, 563, la tercera, que suele ser la más usada, porque toma entre 15 y 20 kilómetros, son 620 pesos el pasaje, y la más larga, 667 pesos. Insisto, las líneas que son de la Ciudad de Buenos Aires, no cruza la General Paz, o la línea de provincia, que no cruza la General Paz, pero desde la provincia. Las interjurisdiccionales, es decir, las que atraviesan, ya sea yendo o viniendo la General Paz, no tienen modificación. En este caso, sí lo van a tener entrado el mes. Pero entonces, un 3,6% el aumento del transporte. En esto que se viene dando, lo que va del año, que el transporte crece por encima de la inflación porque se siguen recortando los subsidios. Y por eso, desde la asunción de Milei en este año y 7 meses, lleva acumulado un 700% de aumento todo el rubro transporte. Y todavía, y a pesar de todo ese aumento, sigue habiendo una diferencia atroz con el interior del país. Atroz es la diferencia que hay con el interior del país con respecto a las tarifas. Con el interior del país y con lo que debería ser el precio sin subsidio, estamos hablando de 1.600 pesos hablando del colectivo. ¿Qué es lo que cuesta en el interior? Claro. Cuesta esa plata en el interior, ¿eh? Una luca 6 más o menos, luca y media. En Rosario estaba en 1.500 antes del último aumento. Hay una plaquita por ahí que siempre anda dando vueltas. Si quieren la podemos comparar. Si la podemos tirar, ¿cuánto cuesta en cada lugar, en cada ciudad, en las grandes ciudades del interior del país y demás? ¿Cuánto cuesta el transporte? Para que por ahí a lo mejor algunos terminen entendiendo lo favorecido que es la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Ahora Mateo va a saltar a decirme, no, lo que pasa es que en el interior no toman más de colectivo. Mentira total, porque en el interior se duerme la siesta, van y vienen, tiene que ser doble transporte. Lo que pasa es que sacamos cuentas, siempre combate, ¿no? Sacamos cuentas. De lunes a viernes trabajar con 2 pasajes de subte, ida y vuelta, ¿sí? Voy a trabajar, vuelvo a casa, paso 2.000 y pico de pesos por mes. Y calcula que tenés que cargar la tarjeta SUBE solo si trabajas de lunes a viernes, algo de 45.000 pesos. 40.000, claro. Y 45.000 pesos hoy, claro, para cargar la SUBE y te pesa el bolsillo. ¿O no, Fer? Pesa el bolsillo. Fernando Soliño, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Fer. No, lo que vemos es que los aumentos acompañan la inflación. Y la inflación está a la baja. Entonces, mientras siga este esquema de actualización de tarifas y la inflación esté a la baja, y lo que no comentan acá es que los convenios colectivos, los acuerdos por los sueldos, están por encima de la inflación. Así que el esquema, por ahora, en rasgos generales, se mantiene bastante equilibrado. Obviamente hay sectores que están beneficiados en esta economía, generalmente no tienen ingresos en moneda extranjera, o el campo que ayer recibió el presidente, pero hay otros sectores que, generalmente los informales, con un esquema de tarifas que se inició hacia el 2010 más o menos, ¿no? Esto de subsidiar las tarifas públicas y no actualizarlas, y estamos en un esquema que es difícil salir. De a poco se va actualizando, hay una gran diferencia con las empresas de transporte del interior, y realmente esa diferencia poco a poco se va solucionando, se va equilibrando, pero todavía estamos muy lejos del ideal. Mientras se mantenga esta inflación, mientras se mantenga este esquema tarifario, en el día a día la gente, como decía, uno trata de usar el humor para estos problemas del día a día, como decía Mendieta, estamos mal pero acostumbrados, ¿no?
esa es un poco la idea. La gente sabe organizarse, prioriza determinados gastos, aprovecha algunas promociones que hay y trata en el día a día de vivir lo mejor posible. Y claro, ¿Cuál le porque decías vos? Sí, La Perdón. prioridad es esa, ¿Cuáles seguir a ¿cuáles trabajar. aumentos están por encima de la inflación? En la semana paritarios? que estuve acompañando al equipo desde muy temprano, tuve que dar la información de el incremento de salarios y demás. Si quieren lo googleamos y lo buscamos ahora para dar datos concretos, pero si no me equivoco, el trabajo informal, que es el que más atrasado venía, en el año ha tenido una recomposición del 40%, en el año, el informal. Y el formal, en el último año, cuando hablo del año del informal, hablo de enero hasta mayo, de enero a mayo. En el último año calendario, en el interanual, el salario formal ha tenido un incremento del 51%, bastante por encima de lo que ha sido el 51% lo que va del año. 51% en el interanual. En el interanual. En el interanual, El interanual toma la segunda mitad del año pasado, que fue por encima. Sí, lo que digo es el acumulado de este año. El acumulado de este año está de- por encima de la inflación. De enero a junio por encima de la De inflación. enero a Ahora lo mayo, voy que a es la revisar. última estadística que hay. Chequealo. De Mientras enero a mayo. tanto, por la lo última pronto- estadística que hay, los salarios le están ganando a la inflación por el momento. Hay sectores que Yo están no creo. beneficiados, los bancarios, comercio, los docentes, hay otra recomposición ahora en agosto. El empleado público, por ejemplo, que venía muy atrasado. Muy bajo. El 2024 fue terrible para el en empleado este público. último mes fue el sector que más aumento tuvo, creo algo así como el 3,6%, muy por encima de lo que fue Mira, el por lo índice de pronto, inflación. personal doméstico tiene firmadas paritarias del 1% para agosto y septiembre, y yo no creo que la inflación comience con. Pero Mate, digamos, yo te puedo con pedir un 1% favor, Mate. para agosto y Mate, septiembre. mirá, Estamos perdón, hablando perdón. Hubo un momento en el que a un canal de televisión Sí. se lo tildaba de todo negativo. ¿Se acuerdan, no? Ustedes saquen las conclusiones cuáles. ¿Se acuerdan cuando era todo negativo? Porque se marcaba todo lo negativo de un gobierno kirchnerista en el que se marcaba todo lo negativo. Yo siempre digo lo mismo. Si vos querés tener fiabilidad por parte de la gente que te mira, decí lo malo y decí lo bueno. Porque si no, la gente te tilda de todo negativo. Entonces, para que sea creíble, y trabajaba una vez en una radio que me decían, hay que pegarle a Cristina, me decían. Yo no voy a pegarle a Cristina porque sí. Las cosas que son buenas las voy a decir y las cosas que no son buenas también las voy a decir. Digo, no es una cuestión, hay que pegarle. Acá la sensación que me da es que hay que pegarle a Milei. ¿Cuánto hace que compartimos este programa? ¿Cuánto hace que Milei? ¿Un Sí, año y medio? 2 No años. te escuché en un año y medio. Mateo, en un año y medio no te escuché dar una noticia positiva del gobierno de Milei. ¿No hizo nada bien Milei? No, la cuestión de la AUH por lo pronto se mantiene, digamos, por encima de la inflación. cuestión de la No son UH, los números de los sueldos. Pero nunca dijiste, Porque- che, qué buena esta que hizo Milei. Nunca. Yo lo que digo es, el personal doméstico por lo pronto firmó Somos el 1% todo en negativo, agosto y chicos, hoy en septiembre. día. Por favor. Y estamos hablando de una hora que se cobra más o menos 5.000, entre 5.000 y 6.000 pesos el servicio doméstico la hora. Bueno, lo que decía Vero, 2.000 pesos, de los 5.000, 2.000 lo destinás a pagar el subte. Esa es la referencia que tenemos. Y el transporte, como decías bien, Pero sin no está contar- todavía 5.000 en los que la valores. hora. Sí, no 5.000, está todo. pero pará, pero no trabajan una hora, Bueno, Mateo. Pero no pero me la den la información proporción es parcial, por esa, favor, te pero pido. la proporción No me es decís- esa. con la información que vos das, vos decís, esta persona cobra 5.000 y paga 2.000. No, si labura una jornada, labura 8 horas, cobra 40 lucas y paga hasta 2. Pero Ese la es el número, No, da el 8 número horas completo. no, porque trabaja 3 horas de la persona. Pero de da el limpieza. número completo, no lo des parcial, porque Está si no es bien. cuando pierde prestigio tu información, Pero que es esa es muy la buena. proporción cuando uno tiene en Antes, cuenta qué el representan trabajo 1.000 de pesos del El subte. trabajo de servicio doméstico antes era un tope de 4 horas. Hoy son 2 horas, chicos. 2 horas. ¿Por qué? Porque quien contrata tampoco puede pagar más. También. Entonces, más o menos, se equilibra, ¿no? Y Dice, acá hablamos de vení, lo que están en blanco, vení a Vero, ¿eh? ayudarme en mi casa a trabajar, pero el tope son 2 horas. ¿Cómo Muchas el veces tope? No entiendo. El tope, o sea, más de 2 horas no te puedo pagar. Y ocupate de, Ah, del no te puedo. trabajo. Pero que 2 horas todos los días. O 2 veces por semana o 3 veces por Pero semana. con 2 El trabajo horas, son en 2 horas calentó la pava y se fue, que no hizo nada en 2 horas. No, hay Bueno, alguna justo- Bastante acá, sucia un tenés la depa- casa si un trabajas 2 horas nada departamento, más. Por eso un te departamento. digo, por eso te digo, ¿cómo? O en un departamento, chicos, lo digo con conocimiento de causa. Se limpien, Es limpien, una hora- limpien es un una poquito hora, mejor. depende, o Perdón, 2 horas. avísenme a aquel que le paga 2 horas a un personal doméstico nada más, no voy a la casa porque es una mugre. Debo decir No. que el régimen de personal doméstico siempre fue referencial, ¿no? Uno pacta por afuera de los valores que, inclusive por encima de los valores que establecen los mínimos. Y el sistema está bastante bien armado porque permite que tengan pluriempleo de distintos empleadores, no sé, de patrones, Sí. pueden aportar a una jubilación o una obra social. Es un sector que ha visto mejorada su situación, pero
como marco referencial para una economía me parece muy periférico, ¿no? En términos generales, el sector laboral está viviendo una pequeña recomposición, hay un pequeño crecimiento de la actividad privada y eso tiende a mejorar también el consumo, a mejorar un poco los índices de crecimiento de la economía, que seguimos con una economía enfriada, seguimos con un gran marco de recesión y esperemos que en el día a día se vaya recomponiendo, porque esto permite también que haya mayor empleo, mayor crecimiento y mayor estímulo a todos los sectores. Tarea para la casa, te voy a dar, Mateo, la Sí. próxima vez. Boludo, dale, te voy a decir, tráeme una noticia buena de Milei. Le pegás 20, te da palo. Pero porque me toca hablar de Tráeme esto, una ¿qué buena, querés que haga? pero no Me tenés toca hablar. una buena. Te tiro, mirá, pero te lo dijo Soliño, pero mirá que le está ganando la inflación. ¿Dónde le No, está ganando? no, Ponés yo no en lo duda lo que dice Fernando Soliño, experto en economía, responsable, que no vende humo. ¿Dónde le está ganando? Le tengo respeto a Fernando, Bueno, pero yo ¿googleaste, manejo. buscaste la ¿Puedo hacer información? una repregunta? Porque la dejaste picando y no me salgo de la vaina. ¿A vos te bajaba en línea así directamente en esa radio? ¿Me decís vos? No, ¿Existe nunca, eso? no, perdón. ¿Existe eso en el periodismo? Nunca Te en digo ningún porque me- medio, nunca en ningún medio se bajó línea Bien. a lo que tenés que decir y lo que no tenés que decir. Bien. Nunca en ningún medio. Yo debo decir Lo que que acá en sí Crónica puedo decir- jamás me han dicho y Sí. celebro la libertad de expresión y la libertad de pensamiento que en el día a día Bueno, acá en el si piso. hay algo que está Sí. clarísimo, que mi pensamiento no va muy de la mano con el de otros conductores de este canal y demás, y sin embargo jamás me han dicho tenés que decir esto, tenés que decir lo otro. Porque creo que todas las visiones son buenas. Y me parece que el aportar desde la diversidad es lo que más termina nutriendo un medio. Sí, coincido, Cuando vos mirás canales que dicen todo lo mismo, a mí es aburrido, yo lo cambio. Sea para el lado que sea, es aburrido. Por eso yo celebro tanto, y él lo sabe, tener en el panel una persona como Mateo Lascano. Yo celebro que tener a Mateo acá, porque podemos mostrar dos realidades y que el que se siente identificada con una realidad nos pueda ver, el que se siente identificada con otra también nos pueda ver, porque te contamos toda la verdad. La naranja es una fruta redonda completa, ¿sí? Redonda completa. Si vos contás la mitad de la naranja, los 5 gajos dulce, es una cosa. Si contás los 5 gajos que están medio sequitos, otro. Contá toda la realidad, ¿o no, Negrita? ¿Es así o no? Así es. Abrimos el consultorio de opiniones, Sí. se lo voy a titular así, 11 61 76 56 92, porque más allá de todas las opiniones que nosotros podemos y lo que informamos acá con datos, con Mateo y demás, ¿sabés quién tiene la verdad? La gente. La gente de la calle que nos manda mensajes, nos dicen, buenos días, estoy viendo el noticiero, soy Fernández, Lionel, soy jubilado, y acá en Rosario el boleto cuesta 1.200 pesos. ¿Qué más dicen por acá? Esos tipos que... chicos, yo no puedo leer. Yo, perdónenme, pero yo no voy a leer los mensajes. Buenos días, el conductor que está diciendo. No voy a leer mensajes. De Lee todo, insultos. Negrita, lee No. todo. Pero todo el mundo tiene derecho a expresarse. Escucha esto. Sí. Indirectamente le estás imponiendo al panelista lo que tiene que decir. No lo Y si considero. el panelista no quiere decir algo positivo de este gobierno, que no lo diga. No lo considero así de parte de Leo. Simplemente tenemos distinta mirada, pero obviamente que no es, Y la no data hay ninguna que maneja, imposición. Sí. La data que maneja Mateo, que lo sigo también en otros medios, es muy buena y es muy recomendable. Un No, poquito a ver. parcializada nada más, pero sí. Ay, está bien. Él Mate es tiene la independiente, yo voz. soy de Racing, ya con Claro. eso tenemos Sí, una gran Mirá, ahí diferencia. está, un Pero abrazo. hoy De compartimos, fútbol no hablamos nosotros, hoy por compartimos el color de suéter. Mira, Para lo Fernando que Montenegro, tienen, eso para nos lo que tienen arregla. alguna duda, yo amo a Mateo Lascano. Sí, sí, ¿eh? no, Para lo que tienen lo alguna duda, amamos. es un hermanito menor. Y además a Leo lo conozco hace mucho tiempo Bueno. y siempre tenemos bueno. Para vos, Leo, Sí. tanto que lo defienda Milei, no está matando, dice, nos está matando, claro, que sí, te dice lo que tenés que decir. A vos que te dice lo que tenés que decir, Leo. Ajá. A mí me dicen Bueno. que no sé cuánto. Ganas del pan dedicado a la morocha. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Che, ¿el conductor vive en Finlandia? ¿Dónde vivís, Leo Rossi? Caseros. La inflación es mentira. Preguntale a cualquier laburante si la alcanza con hijos ganando, ¿cuánto dice? 150.000 pesos de Milei. Son todas malas después que llegó, dice. 150.000 pesos gana, no, te están pagando poco, renuncia ya al laburo ese, buscar algo mejor. Ya, Por ahí son pocas Bueno. horas. sí. O sea, por ahí es el pluriempleo, que es otro tema que vamos a hablar después, que es muchos pequeños trabajos, lamentablemente, que es mucho más inestable Sí. que uno solo, pero es lo que tiene que hacer. Y por una mayor cantidad de horas, porque históricamente el trabajo era de 8, 9 horas, ahora la tendencia es 10, más de 10, 11, 12 horas de pequeños trabajos para poder compensar lo que antes Sí. llegabas con 8 y aún así no te alcanza.
Hola, soy Juan de Casanova. Por más que busques, Es tuya, en Juan. no hay Es una mala gestión Juan. positiva en este gobierno, no la encontrás. Todo para arriba, ¿eh? Para los laburantes, nada. ¿Qué La significa industria, todo para producción, arriba? no hay nada. Yo me acuerdo cuando estábamos Renta en el financiera. gobierno anterior que todo para arriba eran los precios. Que ibas al supermercado y a los 15 minutos volvías y te costaba un 30% más. La gente yo no puedo creer. ¿Realmente les gusta vivir en un país donde no sabes qué carajo te va a pasar dentro de 5 minutos? ¿Realmente les gusta vivir en un país? Yo le pregunto a la gente, pónganse una mano en el corazón. Pero sinceramente, pónganse una mano en el corazón. ¿Les gusta vivir en un país donde no saben qué carajo va a pasar dentro de 5 minutos? A mí no, a mí me gusta la previsibilidad. A mí me gusta saber qué me puede llegar a pasar, por lo menos, salvo que pase una hecatombe, qué puede pasar dentro de un mes. No te estoy diciendo dentro de 2 años, mira, te estoy diciendo dentro de un mes. Hace 2 años atrás ibas al supermercado. A ver, nos olvidamos que este aumento del 700% del transporte, como hablaba Mateo, se debe a que hubo un congelamiento en cuanto al precio del transporte, que los transportes andaban cada vez peor, que los colectivos estaban cada vez menos en la calle, que incluso, Pero ahora salen más y no andan que mejor. incluso había habido un plan del gobierno de Alberto Fernández en el último año, en el año electoral, de aumentar todos los meses en base a la inflación y en el mes de agosto se cortó porque vieron que las elecciones le iba a ir mal, entonces cortaron y congelaron el precio netamente por las elecciones y que si Massa era presidente, el aumento se iba a venir igual, porque era imposible de sostener eso. Se olvida, recuerden, por favor les pido, tengan memoria. ¿Se acuerdan que dijeron que el colectivo iba a costar 800 mangos? Que en la campaña de miedo que se hizo previo a las elecciones, dice, el 11 de diciembre el colectivo costó 800 mangos. Pasaron 2 años y el colectivo está a 500. Con el transporte hubo una decisión política del gobierno de no poner el acelerador al fondo, eso es cierto. Ahora no pasó, por ejemplo, con la nafta, donde lo que se decía fue lo que terminó pasando. Pero decime, ahora, Mateo, Mate, andá a la calle, decime cuánta, porque vos me hablás de la nafta como si fuese algo catastrófico. Decime, andá un año y medio para atrás, había la mitad de autos en la calle. Está explotada la calle con la cantidad de autos. Si la nafta estuviese tan cara, la gente no la puede pagar, no saldría en auto. Sigue valiendo No saldría en auto. Sigue valiendo $1. Sí, pero los sueldos no se movieron en esa proporción en dólares, ¿Cómo? Fernando. Los sueldos no se movieron en la misma proporción en Pero el dólares. precio de la nafta siempre se basó en base a un dólar. mirá, Está bien, y los yo sueldos ese puede cálculo decir no lo siempre hice, fueron Mateo, promedio en dólares. Pero ¿Cómo? con el dólar, si comparás el dólar hoy, si hubiera seguido la inflación del gobierno de Alberto, yo no sé si los salarios se depreciaron en dólares o hubo un crecimiento del salario en dólares. Habría que hacer ese cálculo, pero creo que... Pero respecto a quién algunos le imputás la sectores devaluación del ganan 100%. más en dólares hoy de lo que se ganaba en el gobierno de Alberto en el último año. Hay que ver a quién le imputamos la devaluación que hizo Milei el 14 de diciembre, porque Milei en su estadística no la cuenta, se la asigna a Massa y en realidad se perdió el 100% a partir de esa devaluación que se duplicó el valor del dólar. Para Mateo Ojo con Lascano todo negativo, acá tenés, mirá la que te tiro ahora, a ver cómo te defendés de esta. A ver cómo te defendés de esta, a ver, dale, vamos. Digo que hay mucha gente que no está de acuerdo con vos, Ley.